contexto, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia desde el contexto, no solamente el contexto literal del dentro del mismo judaísmo se establecía que no fue el que creó una nueva religión. Los judíos inclusive pueden tolerar la idea de que Jesús como un rabino, como un rabino judío, pero al que le atribuyen prácticamente la separación o al haber creado una religión completamente nueva es a Pablo, es al apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque vamos a encontrar que el apóstol Pablo, ya nos decía muy bien Pedro, nos advertía con cuidado que Pablo, al ser educado, recordemos que Pablo era educado, fue educado a los pies de ¿quién? A los pies de Gamaliel. Pablo era miembro del Sanedrín. Pablo se sabía la Torá de memoria. Pablo conocía, Pablo sabía cada vez que iba a hacer la parte de las referencias. Pablo tenía claramente en su mente a quién iba a estar dirigido, cuál era su ministerio y a quién iba a dar la parte de su mensaje. Por eso vamos a encontrar que Pablo va a estar predicando no solamente a la parte de los goim o los melach hagoim, o vamos a entender un poquito más la palabra, que es nación, naciones, goim, ¿son qué? Son naciones. Y vamos a encontrar que Pablo fue llamado precisamente a los que habían sido dispersos entre las naciones. Ahora vamos a encontrar algo interesante. Pedro nos avisaba con cuidado, decía, cuidado cuando lean al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le ha dado de acuerdo a la sabiduría que tiene, pero hay algunas cosas que escribe las cuales son difíciles de entender, difíciles de comprender. Y nos lo estaba diciendo alguien que caminó junto al Señor y Salvador de todos y cada uno de nosotros, nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Alguien que caminó, que comió, que estuvo con Él, que recibió el Espíritu Santo. Te está diciendo, Pablo, hay cosas que escribe que son difíciles de entender. Y nos dice claramente en 2 de Pedro quiénes son los que tuercen las Escrituras, las cuales los inconstantes y los indoctos tuercen. No solamente tuercen a Pablo, sino tuercen también que todas las demás Escrituras. Hemos visto todo que tristemente con Pablo se dio la carta normalmente las cartas que se ocupan con Pablo, se ocupa como el cuerpo de doctrina central para las iglesias cristianas hoy en día. Para las iglesias cristianas se ocupan a Pablo y vamos a encontrar que Pablo no dijo lo que muchas de estas denominaciones cristianas dicen que Pablo dijo. Y entonces por eso nos sirve el leer la escritura y el estudiar los libros de manera sistemática, el estudiar capítulo por capítulo y versículo por versículo, porque podemos entender de manera más clara cómo Pablo no está diciendo las cosas. Pablo no pone un punto y aparte, sino Pablo desde el momento que habla en la carta a los romanos ya sabemos que le está hablando a una comunidad de creyentes que conoce y que conoce precisamente quiénes son los que serán justificados delante de Dios. Romanos capítulo 2 nos dice, ¿quiénes son los que serán justificados? ¿Los oidores o los hacedores? Dice, ciertamente les digo que no son los oidores, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. Ciertamente vemos que el juicio de Dios dependía, Pablo toca la parte de que la culpabilidad del hombre está en todos los hombres. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién busca a Dios? No hay quien busque a Dios, dice, todos se apartaron, todos se alejaron. Pero ¿quién es el que genera esa búsqueda? El que genera la búsqueda es Dios. El que propicia el plan de que nosotros nos podamos acercar a Él es Dios. Nos pone la escritura también, Abraham, nos habla desde Adán, desde cómo Adán, el propósito de Adán era que Dios lo creó para que fuera el padre de los vivientes. ¿Y qué hizo Adán? Adán, por un hombre entra el pecado al mundo y entonces tiene que ser redimido Adán, tiene que ser redimido y el único que lo podía redimir tenía que ser alguien de la misma clase.
alguien que tuviera o que compartiera las mismas características. Hablábamos de que Adán, ¿se acuerdan? Era 100% humano, pero también era 100% divino. ¿Por qué? Porque fue formado directamente por las manos del Eterno. Y Dios sopló vida a él. De hecho, es el único hombre que trajo vida precisamente, de él salió una mujer. Y a partir de ese momento, después de que sale la mujer, ¿qué es lo que hace el Señor? Y ahora es la mujer la que va a ser la receptora de la semilla, va a ser la tierra preparada, ¿para qué? Para que a partir de ahí vengan la parte de la humanidad. Entonces, esto es importante porque ¿en dónde empezaba la vida? ¿La vida empieza en la tierra o la vida empieza en la semilla? La vida empieza en la semilla, la vida empieza en ¿quién? En el que deposita la tierra, es el lugar, es el vehículo que Dios va a ocupar para que la tierra, la semilla crezca, madure, germine y ¿qué? Y dé fruto al 100%. Establecíamos también que la salvación que Dios había establecido, dice la Escritura que era para Abraham, ¿se acuerdan? Que los descendientes de Abraham, y les decía que los descendientes de Abraham, había una comunidad dentro de Roma en las cuales hablaba y decía, es que no creas que por ser judío eres salvo, porque no todos los que son descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Y entonces establece un caso de manera clara, yéndose a dónde. Esto es importante que nosotros podamos entender el nivel de personas con las que está hablando. Tú llega el día de hoy y habla con un católico promedio y dile quién es Abraham. Y te va a decir que Abraham es el de la tienda de al lado, es mi cuate del fútbol. ¿No? Muchas veces les preguntas inclusive, ¿sabes quién es el rey David? El de las mañanitas. No, porque estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿no? Son personas, y fíjense, escúchenme bien, que dicen ser seguidores de Cristo, pero que la historia del pueblo del Señor está completamente borrada. No la conocen. Ahora imagínense a Pablo llegando con un grupo de gentiles adoradores de Acera, de Astarte, de Artemisa, de Zeus, de todo, llegar y estarles hablando de Abraham. No sé si les ha pasado a ustedes que alguien llegue y les empieza a contar algo de personas que no conoces. Los puedes escuchar, los escuchas por educación, ¿no? Y dices, lo escuchas y tratas como que... Pero después de que te están platicando y que dices tú, no, y fíjate, y que fulanito, y que perenganito, y que Juanito, vas a decir, y como que, no, pues wow. O sea, no, pues que, no, pues está bien. ¿Qué más le puedes decir? Porque no hay nada en común. Ahora imagínense a Pablo llegando a un grupo de gentiles hablándoles de nuestro padre Abraham y que Abraham tuvo más hijos. ¿Se dan cuenta cómo en el mismo pensamiento Pablo está hablando al grupo, a un grupo que tenían en común a Abraham como padre? Aquellos que de acuerdo a la promesa habían sido dispersos entre las naciones, pero que habrían de escuchar. Aquellos que también Pablo lo va a tocar. Aquellos que fueron plantados por el Padre. Aquellos que dice la Escritura, ¿se acuerdan que leíamos en Romanos capítulo 9? A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a estos llamó, a estos predestinó, a estos justificó y a estos glorificó, todo en tiempo pasado. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron los únicos que fueron conocidos por el Señor, llamados por el Señor para servirle? Su pueblo. Pablo está llevando un caso y está hablando de que sí, de que no todo el que se dice israelita es israelita, que no todo el que se dice judío es, sino que el verdadero que no es,
el que se dice, sino el que será descubierto por su accionar. Será descubierto por la forma en cómo acciona. ¿Vamos bien? Y entonces, ¿se acuerdan? A partir del capítulo 9, Pablo empieza a hablar. Dice, ¿de qué es? ¿De quiénes es el pacto? ¿De quiénes son las promesas? Son de Israel. A ellos pertenece la adopción, la palabra, las promesas. De ellos viene en cuanto a la carne del Mesías, la adopción. Es de ellos. Y dice, no dice fue de ellos, sino dice es de ellos. ¿Qué había pasado con Israel? Israel se había alejado de Dios. ¿Y qué les dice el Señor? Que ya lo estuvimos revisando en el capítulo, por ejemplo, 9, y en el capítulo 10 que les decía, en aquel lugar en donde se les dijo que no serían pueblo, serían llamados hijos del Dios viviente. Pregúntale a una persona que le diga, ¿dónde Dios te dijo que no eras pueblo? Me gusta mucho cómo lo presenta Katy Gómez, porque dice que cuando nosotros llegamos a leer la Biblia y llegamos a leer las cartas, estamos leyendo correspondencia de otra persona, que va dirigido hacia otra persona. Tú no te puedes atribuir esas promesas a menos de que seas parte de las personas a las cuales está hablando Pablo. Si tú como iglesia no tienes nada que ver con la nación de Israel, las cartas no son para ti. La Biblia, la palabra de Dios no es para ti. ¿Por qué? Porque no eres pueblo de Dios. Pablo, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, ojo, espérense, o sea, porque ya tocó que no todos los judíos eran judíos, ni todos los israelitas eran israelitas, sino quiénes son los que eran de acuerdo a la fe, de acuerdo a la emuná. ¿Se acuerdan que veíamos en el capítulo anterior? Tienen fe en cuanto a Dios, pero no conforme la justicia de Dios, porque ellos querían establecer, ¿dónde sabemos? ¿Se acuerdan? Vimos Deuteronomio 6:35, ¿cuál era la justicia de Dios? Nosotros veríamos la justicia de Dios cuando pusiéramos por obra todos los mandamientos que Dios nos habría dado. Entonces, para saber qué es la justicia de Dios se manifiesta cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dios es justo, ¿por qué? Porque Él vive de acuerdo a su palabra es buena, su palabra es pura, su palabra es justa, Él es el juez justo. Entonces, cuando nos estaba diciendo, ¿qué quiso hacer Israel? Quiso ir, dice, tienen celo de Dios, pero no con conocimiento. Porque a pesar de que tenían la Biblia, es lo mismo que el día de hoy yo te digo, ¿de qué cuántas personas creen de los 3,000 millones de personas que se dicen el día de hoy cristianos? ¿Cuántas personas creen ustedes que tengan una Biblia en casa? De los que el día de hoy hay 3,000 millones de personas en el mundo que se dicen cristianos. ¿Cuántos? ¿Los católicos tienen Biblias en sus casas? Sí, y es más, las tienen abiertas. Es más, para no ir tan lejos, al Mencho, ¿qué le encontraron? Le encontraron el Salmo 90, el Salmo 91, Salmo 90, ¿no? Le encontraron el Salmo escrito de su puño y letra porque es el Salmo de protección. Ah, no, pues. ¿Qué decía? ¿De qué les sirve? Las tienen ahí, pero las tienen empolvándose. Y no porque lo tengas, te hace acreedor a las promesas. Si no es hasta qué, hasta que tú las lees y entiendes, el Señor te da esa revelación. Y entonces, capítulo 11, llega y les está diciendo, me duele, yo mismo me gustaría, capítulo 10, me duele, yo mismo me gustaría, tengo gran tristeza por Israel. ¿Por qué? Porque se alejaron y porque ellos se alejaron del Señor y el Señor prometió que los llamaría un pueblo, llamaría a celos con un pueblo que no es un pueblo. Y entonces todo el mundo, ya ves, ahí están los gentiles. No, porque la promesa te está hablando y esa palabra la da Isaías y te dice que los llamaría a Isaías y Moisés y les están diciendo, llamarías un pueblo que no sería pueblo, pero cuando tú lees el contexto es de que
ellos serían exiliados y que estarían dispersos entre las naciones y cuando se arrepintieran, regresarían. Pero tienes que conocer la historia de Israel para saber que Dios se divorció solamente ¿de quién? De Israel, no de Judá. Y entonces la casa de Judá que dijo, no, nosotros como Dios no se divorció, nosotros somos todos los que somos judíos, somos los del pueblo. Y se olvidaron de las 10 tribus porque se habían ido al exilio. Y les dice, no, te voy a llamar a celos con aquellos que tú desprecias, te voy a llamar a celos porque los vas a empezar a ver que están guardando, que empiezan a guardar, que empiezan a servir, que empiezan a hacer cosas y vas a decir, serás llamado, serás movido a celos por un pueblo que en ese momento había perdido su identidad. Entonces, entendiendo todo esto, Pablo sigue hablando de Israel en Romanos capítulo 11. Entonces, ya habíamos hablado de la teología de reemplazo, ¿se acuerdan? ¿Qué era la teología de reemplazo? La teología de reemplazo es quitar a Israel de en medio y ahora la iglesia es la que llega a ocupar el papel espiritual de Israel. Pero vamos a empezar a leer esto. Dice el remanente de Israel. Digo pues, de veras que los que no les gusta leer o no tienen comprensión lectora, Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya lo desechó, esto no se les olvide. Pablo les está diciendo, ha desechado, o sea, más claro ni el agua. No quiero que vayan a salir a años más adelante con que Dios ya no los está desechando. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo soy israelita, dice Pablo. Bueno, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes ¿qué? Al cual desde antes conoció. ¿Se acuerdan que vimos? ¿A quienes conoció? Pablo te está dando la respuesta. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. ¿A quién? ¿A quién había conocido Dios? Israel. Dice, ¿o no sabéis que como dice Elías en la escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí es en donde decimos, Pablo, en Spanish, ¿no? Pablo, ¿por qué te gusta complicar las cosas? Bueno, vamos a empezar hablando. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Les decía que había algo conocido como la teología de reemplazo. Ya lo hemos estudiado, pero ¿cuándo nace la teología de reemplazo? Pues se da desde los primeros años del cristianismo, desde que en el año ciento y tantos, empieza a ver los famosos padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, que son los que crean como que el cuerpo doctrinal y son los que se encargan de hacer esa separación entre judíos, entre Israel y entre el Israel espiritual, ya ahora llamada la iglesia. La teología de reemplazo, la teoría de reemplazo era así, como me gustó el dibujito. Ahora me toca a mí. Y aquí es Juan Crisóstomo, que fue uno de los principales enmendadores de esta teología, dice lo siguiente, por ejemplo, en sus homilías contra los judíos, capítulo 1, del tomos del 1 al 8, dice lo siguiente: qué gran acto de locura y desorden sería tomar como socios en los festivales a los que han sido deshonrados,
a los que Dios ha abandonado, los que han enojado al maestro. Dime esto, si un hombre hubiere asesinado a tu hijo, ¿soportarías admirarlo o aceptar su saludo? ¿No lo rechazarías como un demonio malvado? Como el demonio mismo, mataron al hijo de tu Señor. ¿Tienes la osadía de entrar con ellos bajo el mismo techo? ¿Qué es lo que les estaba? ¿Saben por qué les estaba diciendo esto? Porque ellos todavía estaban celebrando ¿qué? Las festividades. Y las estaban celebrando las fiestas del Señor. Y entonces, ¿qué dijeron? Es que ¿por qué estás yendo a celebrar Shabbat? ¿Por qué estás yendo a celebrar Pascua? ¿Por qué estás yendo a celebrar esto? Y entonces, aquí, ¿cuántos versículos enumera aquí esta persona? Ni uno. Todo lo que está haciendo se llama ¿qué? Es la escuela griega. Está filosofando. Y de acuerdo a su percepción, porque aquí lo pone un ejemplo en el cual él dice, a ver, ¿tú irías a comer con alguien que mató a tu hijo? Pues no, ¿verdad? Pero espérate, ¿Dios piensa igual que tú? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Vean lo que dice, por ejemplo, el mismo Juan Crisóstomo. La sinagoga no es solamente un centro de prostitución y teatro. Es también una casa de ladrones, hospedaje para bestias salvajes. Ningún judío adora a Dios. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y sus borracheras les dan les dan los modales de un cerdo. Se matan y se mutilan entre sí. Este es un hombre lleno del Espíritu Santo, por lo que está hablando, ¿no? Juan Crisóstomo era un hombre que se le notaba que tenía los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Nuevamente en esto, ¿qué cita de la Escritura? No cita nada de la Escritura, pero esto fue lo que moldeó la teología de ¿quién? De los que hoy están o creen precisamente en esa separación entre Dios y Israel. Y no fue el único. Vamos con alguien más. Justino Mártir dijo, refiriéndose al pueblo judío alrededor del año 166 de nuestra era, poco tiempo. Acuérdense que Israel es expulsado, los judíos son expulsados en el 135. Por los romanos son expulsados de Jerusalén. Las escrituras, vean lo que dice Juan Crisóstomo, Justino Mártir. ¿Qué dice? Las escrituras no son de ustedes, sino ¿qué? Sino nuestras. Ah, Chihuahua. No acabamos de leer por el mismo apóstol Pablo que de los judíos son ¿qué? El pacto, las promesas, la palabra del Señor, la salvación, la adopción. ¿No lo acaba de decir el mismo apóstol Pablo? Lo acabamos de leer. Y de repente se levanta uno y dice, bueno, resulta ser que la Biblia, acuérdense que para este tiempo todavía no está escrito todo el Nuevo Testamento. Apenas se está conformando todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué les dice? Las escrituras que ahora tienen, que hablan de la historia de su pueblo, que hablan desde la elección de Abraham, que hablan de la historia de la familia de la casa de Israel, del pueblo, todo, esas historias ya no son suyas. Ahora esas historias son de nosotros. Irineo, obispo de León, alrededor del año 177 declaró, los judíos han sido desheredados de la gracia de Dios.
Tertuliano, que nació en el año 160 y murió en el 230, en su tratado contra los judíos anunció que Dios había rechazado a los judíos. ¿Para qué? Para favorecer a los cristianos. Eusebio escribió que las promesas de las escrituras hebreas eran para los cristianos y no para los judíos, pero las maldiciones todavía eran para los judíos. ¿Se dan cuenta? No, pues así que padre, ¿no? Bueno. Hilario de Porti, de Poitiers, obispo y escritor, otro padre de la iglesia que nació en el año 291 y murió en el 371, escribió: los judíos son una nación maldecida por Dios eternamente. Ellos yo creo que no leyeron a Pablo, no leyeron Romanos capítulo 9, 10 y 11. ¿Se dan cuenta? Romanos que acabamos de leer, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace Satanás? Viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué bárbaro es? Porque nadie es más diablo cuando ocupa una Biblia bajo el brazo. En nombre de Dios se han hecho dentro de las masacres más grandes que ha habido en el mundo, se han hecho en nombre de Dios. No que Dios las haya ordenado, sino se han hecho en nombre de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Empezaron a establecer su juicio en lugar del juicio de Dios. Lo mismo por lo que Pablo le estaba diciendo, ¿se acuerdan a quiénes? A los judíos que decían, tienen conocimiento de Dios, pero no para bien, no conforme a ciencia. Los llamados padres de la iglesia, los llamados reformadores, los llamados que quisieron establecer este cuerpo de doctrinas y en las cuales se fundamenta gran parte del cristianismo, estaban llenos del Espíritu Santo, se supone, ¿no? Y crearon una teología completamente desligada de lo que dice la palabra de Dios. El día de ayer, y esto dices tú, bueno, pero eso ya fue hace muchos años. Eso ya no pasa el día de hoy. Bueno, yo sigo a una hermana, que la verdad mis respetos porque se anima se llama Lorena, no sé si la han visto, Lorena, ¿qué es? Vázquez, no me acuerdo. Pero se avienta, está en Raíces Hebreas, y se avienta a debatir en su canal de Facebook, se avienta a debatir y le dice a los cristianos, a ver, vamos a debatir y vamos a hablar. Y bueno, ayer estaba viendo un reel, un corto de uno que sube, en donde están hablando están hablando del Shabbat, están hablando de guardar, y de repente se sube, está hablando, que está debatiendo con uno y le dice, a ver, es que no, se sube uno y dice, no, es que eso es para los que están, bajo la ley, nosotros ya estamos, bajo la gracia. Y entonces le dice este cuate, le estaba contestando uno y se metió uno y dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo soy pastor. Lo primero que dice, yo soy pastor. Y déjame contestarle a esta mujer. Y entonces le dice Lorena, ¿sabes qué? Espere por favor su turno, deje que conteste el otro hermano que está participando, que también era cristiano. Y entonces, no, dice, usted está mal, usted está en un error, porque ustedes están torciendo la escritura y ustedes no entienden. Dice, pero Dios nos ha enviado a
combatir el error. Y entonces ella le dice, ¿sabe qué? Le pido de favor que espere su turno, y que siga el otro. Y le dice, te estoy hablando, y en eso le dice una grosería. Y le empieza a decir, y le dice, y te estoy hablando, y me dice, porque solamente así se puede tratar con ustedes, eres una hija de la y empieza a decirle. Y entonces los mismos del canal empiezan, no, córtalo, bájalo. Y le dice, no vas a cortar, y empieza a decirle, pero palabras terribles. Y entonces ella le dice, dice, sí, dice, estás lleno del Espíritu, pues, esos son tus frutos, y le empieza a decir, y te deseo un cáncer, y le deseo que tus hijos se mueran, y deseo que se mueran de cáncer, y deseo que, empieza a decirle, yo te maldigo, y empieza a decirle, y dice, y hasta que uno de los mismos cristianos que están ahí, que están en la parte del debate, se anima y lo corta y lo baja de la transmisión. Y dice, dice la escritura, ella solamente cierra diciendo, por sus frutos serán conocidos. Y era pastor. No, bueno, es que el día de hoy hay pastores, decía Charles Spurgeon, que llegaría un momento en donde en los púlpitos, en lugar de haber pastores enseñando ovejas, habría payasos entreteniendo cabras. No puede ser no podemos decir que con una misma boca adoramos a Dios y que salga todo eso. Dice la Escritura que de lo que está en nuestro corazón, del tesoro de lo que hay en nuestro corazón vamos a hablar. ¿Cómo puede ser posible que le desees un cáncer a una persona, que le desees por estar hablando del Shabbat, por estar hablando de guardar las fiestas? No se puede. Dice la Escritura que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No puede. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? ¿Qué es lo que pasa, dices tú? Ahorita que estaba diciendo, ¿no ven ustedes el mismo espíritu reflejado? Es lo mismo. Pero ¿qué dice el Señor? Por sus frutos los conocerás. Por sus frutos los conocerás. No venzas. Es más, cuando estás escuchando dices tú, híjole, qué bárbaro. Se te prende y además, pues muy poco hombre, ¿no? Porque, pues, qué bárbaro ponerse con una mujer, ¿no? Pero qué terrible. Qué terrible. Pero ¿qué dice el Señor? Venzamos por medio del bien y mal. Y somos discípulos del Señor. Y entonces, vamos a regresar a lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Se ha olvidado, entonces, ¿se acuerdan qué decía el versículo? Dice, se ha olvidado Dios de Israel. Dice, ha desechado Dios a su pueblo. Pablo está diciendo, en ninguna manera, yo también soy israelita, de acuerdo a la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Y qué dice la Escritura? Vean lo que dice en Isaías. Isaías dice lo siguiente, 54:8, dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Eterno, tu Redentor. 54:9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé posarían sobre la tierra,
Así ha jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia. Esa promesa no puede aplicarse al Israel espiritual, porque el Israel espiritual no existía en la época de lo que estaba hablando Isaías. Y si vamos a Jeremías capítulo 31, vamos a encontrar que si la tierra, dice, cuando aún esté en el cielo, la tierra, las estrellas, dice, si llegaran a faltar, faltará mi pacto y mi promesa con ellos. Pero mientras esté en mi pacto, permanece con Israel. El nuevo pacto claramente dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Pero qué pasó? Tampoco estos hombres leyeron a Pedro. Y no leyeron que los inconstantes y los indoctos, ¡eh! ¿Cómo indoctos? Los padres de la fe indoctos. Y va a haber personas que se van a romper las vestiduras. Si me oyera alguien más estamos aquí, o si nos oyera alguien más de los 6 que nos oyen en internet, pero si en algún momento escuchara a alguien, diría, ¿cómo los padres de la iglesia? ¿Cómo los sacerdotes no van a saber de la Biblia? Pues, ¿qué crees? No saben, porque les enseñan teología. Les enseñan los escritos de Justino Mártir, de Irineo, de San Agustín, toda esa cosa les enseñan y se los enseñan por años. En los seminarios cristianos te enseñan la cristología y todo eso en base a que te enseñan la parte de la gracia, el dispensacionalismo, si eres de los carismáticos, si eres de los reformados, la parte de la gracia, la parte del perdón, pero que te enseñen la Biblia verso a verso, no se las enseña. No se las enseña. Y entonces, ¿qué pasa? La gente sigue repitiendo lo que el pastor o el obispo de enfrente les ha estado diciendo. Pedro decía, los inconstantes y los que no conocen, tuercen las escrituras. Y Pablo también dice, de acuerdo al matrimonio, ¿se acuerdan? O sea, hablo con los que conocen la ley. O sea, no cualquiera, les estoy hablando de una comunidad que conoce la Torah y que conoce lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Porque para ser un buen juez tienes que conocer el Código Penal. Tienes que tener, no solamente conocerlo, sino tener la capacidad de saberlo aplicar. ¿Qué pasó ahora que hicieron las votaciones y quisieron que el Poder Judicial fuera escogido por el pueblo? Pues está llegando gente a los magisterios y a los legisladores y jueces que no tienen idea de lo que dice el Código Penal y algunos tendrán idea, pero no saben cómo aplicarlo. Y entonces el país entra en caos. ¿Sabes que la doctrina que Jesús les enseñaba que era? De acuerdo a la Torá, pero ¿qué hacía el Señor? Les enseñaba, ya que les enseñaba la teoría, les decía, ahora salgan de 2 en 2 y vayan y aplíquenlo. Vayan y aplíquenlo. Y vayan y empiecen, y vayan y hagan, y vayan y hagan. ¿Por qué? Porque era algo que se desarrollaba a través del diario vivir. No a través solamente de venir a escuchar la palabra.
No son los seguidores, Pablo nos está diciendo, los que serán justificados, sino ¿quiénes? Hacedores, los hacedores. Entonces, claramente estos versículos tiran al suelo. ¿Saben por qué? Les he platicado por qué creció tanto la teología de reemplazo. Porque Israel estuvo 2000 años, el tiempo de la iglesia, estuvo 2000 años fuera de su territorio. Y decían, es que no puede ser. No puede ser que Israel porque ni siquiera está en la tierra. Ya no existe el pueblo de Israel, ya no existe Israel como nación. Están los judíos regados por ahí, pero no son ni un pueblo. Ah, no, no, no. Entonces, como Dios no se puede equivocar, porque Dios no se puede equivocar, entonces nosotros ahora somos los receptores de de las promesas divinas. Y así la teología de reemplazo así quedó durante mucho tiempo hasta que Dios en su soberana misericordia empezó a mover todo desde la Primera Guerra Mundial con la Declaración de Belfort. Luego en la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, que se declara el nacimiento de Israel como nación. Entonces, en ese momento, se viene abajo la teología de reemplazo. Y se dan cuenta que hay un pueblo que va a ocupar la tierra y que ese pueblo, esa tierra que se llama Israel, es el lugar a donde Dios ha destinado a regresar. Por eso en la teología cristiana te dicen, te quieren llevar al cielo, desligarte por completo de la tierra. No, no, es que tú vas a estar allá en el cielo. Y es más, te van a dar tus alas, te van a dar tu arpa y vas a estar. Y así vas a estar tocando. ¿No? Oye, pero todos los versículos que dicen que Dios va a regresar al monte de Sión y que lo va a partir y que la ciudad. No, no, no. Eso es del antiguo. Las promesas del nuevo es que Dios te va a llevar. Es más, al contrario, Dios dice que la nueva Jerusalén va a bajar, va a descender. Y esa es la novia que le ha concedido vestirse como que con lino fino, resplandeciente, para estar con el rey. ¿Se dan cuenta? Entonces, sigamos leyendo. Sigamos leyendo. ¿Cómo se ha hecho daño? Dice, pero el Señor, dice aquí, dice, ha desechado ya su pueblo, al que antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, cómo invocaba a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí es importante que nosotros podamos entender que Pablo está hablando de quién. ¿Dónde estaba Elías? Elías, ¿dónde estaba? ¿En qué reino? ¿En el norte o en el sur? Entonces Elías, ¿a quién le hablaba? A la casa de Israel, ¿no? Está diciendo claramente Elías, a ver, escúchame bien. Israel, ¿qué hizo Israel? Israel, ¿qué estaba haciendo? Dice, ok, a los que el Señor conoció, dice, Elías está hablando de la casa del norte, que se había prostituido, que se había ido con los Baales, y le dice el Señor, Elías, de acuerdo a su pensar, decía, es que solamente yo quedo, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? No, yo me he reservado 7,000 profetas
7,000 profetas, profetas no falsos profetas, sino 7,000 profetas. ¿Qué hace el profeta? Habla las palabras que Dios le da, que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. ¿Quién los reservó? Fue Dios. Y por eso dice, ¿por qué los reservó? Por la promesa de la fidelidad que Dios había establecido con ellos. De saber que Dios no los destruiría, sino que el Señor guardaría un remanente. Y ese remanente sería acreedor a la parte de las promesas. De hecho, hay una promesa, dice la Escritura, que si Israel fuera como la arena del mar, en cantidad, dice, solo un remanente será salvo. Quiere decir que no son todos, sino quienes son aquellos que lo conocen, aquellos que Dios conoció, predestinó, amó, justificó, ¿qué? Y glorificó. ¿Sí queda claro? Y entonces, ¿qué es lo que buscaba Israel? ¿Qué buscaba Israel? Bueno, aquí hay más versículos para todos los que en algún momento les dicen, no, ¿ha desechado Dios a Israel? Nada más lean todas estas, pónganles algunos ejemplos de todas las promesas que Dios dice y las promesas que Dios tiene para con Israel. Se van a dar cuenta que esto no aplica. ¿Por qué? Porque Dios no ha desechado a Israel por completo, para nada. Sino, ¿qué dice aquí? Perdón. ¿Dónde está? ¿Por qué no se ve esto? Bueno, vamos a leer esto. Dice aquí, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se han vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, agóbieles la espada para siempre. ¿Qué era lo que buscaba Israel? Ahora sí, ¿qué buscaba Israel? Bueno, pues Israel estaba buscando ¿qué? De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, estaba buscando a un Mesías que se adaptara a los que ellos pensaban del Mesías. No, es que yo creo que Jesús tiene que ser un guerrero, un libertador que va a llegar y nos va a quitar del yugo de los romanos. ¿No? No pensaban los judíos. El día de hoy, ¿qué piensas tú de Jesús? No, yo he escuchado personas que dicen, no, es que el Jesús que yo conozco es un Jesús de amor. Un Jesús que nos va a perdonar todo. Un Jesús que te va a decir, mi misericordia se ha extendido sobre ti. Y acabamos de leer una promesa y dice que sí, el Señor ha extendido su misericordia. ¿Para con quiénes? Para los que se han arrepentido. Para los que verdaderamente se han arrepentido. ¿Y qué es arrepentirse? Dejar de pecar, dejar de hacer lo que estás haciendo mal y regresar a hacer lo que Él te dice que está bien. No lo que tú crees, no lo que el pastor te dice que está bien, sino regresar a hacer lo que Dios dice que está bien. Eso es Teshuvah. ¿Quién da eso? El arrepentimiento es un don de Dios. Empieza en Él y termina en Él. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es lo que decía la Escritura? Lo leíamos, por ejemplo, en Romanos 2. Dice, ¿por qué iban tras ello, pero no con fe? ¿Se acuerdan? Decían que tenían conocimiento, pero no conforme a ciencia. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ellos no con fe. ¿Qué es fe? Es emuná. No iban caminando de acuerdo a la fidelidad, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra del tropiezo. ¿Qué iban haciendo ellos? Ellos no estaban siguiendo a Dios conforme a la emuná de lo que Dios decía, sino conforme a las propias reglas que ya cada uno de ellos había establecido. Y entonces decía, es que para adorar a Dios, ahora tenemos que empezar todos los servicios con alabanza.
¿Eso dice en algún lugar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Está mal? No, no está mal. Pero en ningún lado está escrito que tenemos que empezar todos los servicios con alabanza. ¿Por qué se alaba? Porque Dios se habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero no hay un orden establecido de que vas a hacer esto y tienes que hacer esto otro. ¿Por qué recibimos Shabbat? Recibimos Shabbat con la parte del pan y el vino. En algún lado en la escritura dice que Shabbat se tiene que recibir con pan y vino, o pan y jugo de uva. Dice la escritura que cuando se dio lo que se conocía como la última cena, que es referente a Pesaj, Pesaj es en el contexto de Pesaj, por eso Yeshua hace una declaración sobre algo que tenían de manera común, porque ellos cada cuando partían el pan y compartían el vino todos los días. Porque en la cultura todos los días se comía con pan y vino. ¿Por qué? Porque es dieta mediterránea. Es normal. Aquí, ¿qué hacemos? Lo hacemos con pan y vino, o pan y jugo de uva, porque se hacía, pero en ningún lado dice que si no lo haces con eso no estás recibiendo Shabbat. ¿Qué es recibir Shabbat? ¿Qué es el recibir Shabbat? El hacer un lado la parte de tu trabajo y el dedicarte a descansar y a disfrutar de lo que Dios te ha dado, que es decir, Señor, hoy dejo mis preocupaciones a un lado y hoy me dedico a qué, a gozar de lo que tú me has dado. ¿Y qué te ha dado el Señor? ¿Qué te dio durante la semana? ¿Te dio salud durante la semana? Disfruta de la salud que el Señor te ha dado. ¿Te dio provisión durante la semana? Disfruta de la provisión que el Señor te ha dado. No te afanes. ¿Te dio familia? Disfruta de tu familia. Disfruta de la familia que os ha dado. ¿En qué? ¿En hacer qué? En buscarlo a Él. Venga, vamos a hablar, vamos a leer la Biblia, vamos a ver, ¿cómo se llama? Las series novelas, vénganse que ahorita estamos viendo la de la Reina Esther, porque mañana, el lunes, empezamos con la fiesta de Purim, y es interesante que estamos en la parte de la fiesta de Purim, estamos por empezar, y bueno, hoy se dio la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la guerra que tiene Irán está bombardeando no solamente países como Israel y como las bases norteamericanas, sino países aliados. Y entonces, sin darnos cuenta, el mundo está caminando rápidamente hacia un conflicto global. Ayer le declaró la guerra también Pakistán a la India, a Pakistán a Afganistán. Y entonces el mundo está entrando en una situación vertiginosa. ¿Y qué estaban haciendo la mayoría de los cristianos? Tragando mocos, ¿no? Así. Dice la Biblia que tenemos que estar atentos a lo que viene, a las cosas que están en el Señor, porque el tiempo se acerca. Entonces ya veíamos que Jesús no va a venir conforme a lo que tú creas o a la idea que tú creas de Él, sino Él va a venir conforme a qué? Conforme a la idea que Él estableció y dejó plasmada en las Sagradas Escrituras. ¿Vamos bien? Dice la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayese? ¿Cuántas veces lo repite aquí Pablo? De ver, les digo que estos padres de la iglesia y todos los que defienden que Israel no es el pueblo de Dios, de veras que no han leído su Biblia, porque dice aquí, o tienen ese velo, ¿no? Digo, pues, ¿ha tropezado Israel para que cayese? ¿Qué dice aquí Pablo? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿A los qué? A los goim, a las naciones. Porque estaba la promesa que Efraín sería ¿qué? ¿Como qué? Como Melach HaGoim. Sería cuando Jacob los adopta como hijos. A Manasés y a Efraín dice que él crecerá y será ¿qué? Será como los Melach HaGoim, como serán multitud de gentes, multitud de naciones, multitud de peces estarían en el mundo.
para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena qué? Su plena restauración. Quiere decir, tendría que haber un tiempo en donde Efraín creciera, donde los que estaban en la casa de Israel, que estaba entre los gentiles, creciera, escuchar el mensaje, viniera a él. Pero Dios no había acabado con Israel, con la casa de Judá, porque Dios tendría que restaurar esta casa. Y vean lo que dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos, algunos de ellos, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo libro silvestre has sido injertado en lugar de ellas, aquí esta palabra subráyela. Esta palabra, si ustedes la leen en otras traducciones, esa es la Reina Valera. Y aquí dicen, ¿ya ves? Quitaron a las ramas, que era Israel, y ahora nos injertaron a nosotros los gentiles. Pero si ustedes buscan la Biblia textual o buscan la Biblia, Dios habla hoy, van a encontrar que dice, si han sido injertadas, no dice en lugar de ellas, sino que han sido injertadas entre ellas. En ellas han sido injertadas. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Participan de la raíz. ¿Quién es la raíz? Yeshua, Jesús es la raíz. Y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe, por la fidelidad estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y este diagrama me gustó un chorro, porque vean lo que dice aquí que está. Israel es el olivo natural. Las naciones son el olivo silvestre. ¿Y qué está haciendo? No es todo el olivo silvestre el que dice, voy a quitar al olivo natural y voy a plantar el olivo silvestre. Eso no está haciendo. ¿Qué está haciendo? De todas las naciones, algunas ramas fueron injertadas ¿en dónde? En Israel. Y una vez que son injertadas en Israel, son Israel. Porque es el árbol, el olivo es de Israel, y la raíz, ¿a quién sustenta? La raíz, quiero que vean esto, la raíz, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, ¿la raíz sustenta a las naciones? ¿La raíz sustenta al olivo silvestre? No, sino que es, una vez que están injertados, una vez que forman parte del pueblo, ¿por quién? ¿Quién es el que los injerta? El Señor. ¿Y quién es el que los sustenta? El Señor, porque la raíz es el Señor. Es el que sustenta a su pueblo. Por eso Israel, por eso su pueblo no puede ser destruido. Por eso han ido contra él los asirios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los persas, los romanos. Y hasta el día de hoy, su pueblo permanece. ¿Por qué? Porque hay quien lo sustenta. No lo sustenta Israel por ser muy bueno, entiendan eso. No lo sustenta eso, lo sustenta la palabra del Señor que dijo que Él había escogido porque a Dios se le había dado la gana escoger a Israel, no porque fuera el más grande de todos los pueblos, sino precisamente porque había sido el ¿qué? El más pequeño y el más insignificante. Dios escogió ¿a quién? Dios escogió a lo vil para avergonzar a lo grande, a los sabios. ¿Se dan cuenta? Y vean cómo cuando leemos todas las cosas en contexto, todo se va abarcando.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ojo con lo que viene. El juicio de Dios, ¿qué es? El juicio de Dios es justo. Dios no hace acepción de personas, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Les está diciendo, fíjate bien, el olivo es Israel, pero resulta ser que no todos los que se dicen Israel son Israel. ¿Y qué hace el Señor para que cuando un árbol deja de crecer? Lo poda. Corta las ramas, ¿para qué? Para que el árbol dé más fruto. Ahora bien, el Señor toma de entre las naciones y pone un injerto. Dices tú, ¿por qué pone un injerto? Una pregunta en el momento que el Señor corta la rama del olivo silvestre, está rompiendo por completo con lo que alimentaba al olivo silvestre. Y lo injerta en un olivo natural, le está dando ¿qué? Le está dando una vida nueva. Porque ahora se está alimentando de la savia natural. Ahora, quiero que entiendan esto es bien interesante. Esa rama, ¿qué pasa si da el olivo, qué fruto da? ¿Qué pasa si esa rama no da aceitunas de buena calidad? La cortan. De todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero si el Señor te los injertó aquí, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Que Pablo está diciendo que no creas que porque del día de hoy te llamas cristiano y que el día de hoy estás guardando el Shabbat y que el día de hoy estás leyendo la Escritura, te está diciendo, no, espérate. Tú estás injertado, fuiste injertado porque el Señor lo permitió, pero estás injertado y estás siendo injertado, ¿por qué? Si verdaderamente permaneces en la emuná, si verdaderamente el Espíritu del Señor fue puesto en ti. Pero es a través del fruto que conoces el árbol. Solamente a través del fruto. ¿Sí queda claro? Y ahora vean lo que va a pasar. Entonces el juicio de Dios te está diciendo, Dios no puede hacer acepción de personas. Por eso el juicio de Dios empieza por su casa. Y el texto te está diciendo, ¿qué hizo el Señor primero con Israel? Los que no eran, ¿qué hizo? Los cortó. ¿Qué creen que pasará con los demás árboles de afuera? Pues los que no servían, ¿por qué? Porque es el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? ¿Nos están haciendo bolas? Entonces vean, esto es bien interesante lo que va a decir aquí. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Y pongan, subrayen misterio. Misterio. ¿Qué quiere decir? Que ya de por sí, está diciendo Pablo que le pongas atención a eso porque no va a ser fácil de comprender. Por eso es un misterio. ¿Vale? Ok. ¿Qué dice? ¿Qué va a decir ahí? Vamos a ver cuál es el misterio. Para que seáis arrogantes. ¿Ustedes detectaron algo de arrogancia en Justino Mártir, en Tertuliano,
Detectaron arrogancia en ellos de que no, ya no, estos ya no. El día de hoy hay personas que son así de arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Dónde, cuando Pablo dice, fíjate bien lo que está haciendo Pablo, y esto es impresionante? Ha acontecido endurecimiento Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde viene en la Biblia la plenitud de los gentiles? Los Melahagoim. Tendremos que ir al texto. No, ahorita vamos a ver, vamos a ir. Génesis. Vamos a Génesis. Cuando vamos a ir a Génesis cuando José, Jacob, perdón, bendice a Efraín. Y dice, es ¿Génesis qué? No, ¿el 41? Un yo es el 40 no, es más adelante. No, es el 47, creo. El 47, según yo. Dice la bendición. Un segundo. ¿Eh? 40 y José bendice. Aquí está. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: aquí que tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí que José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y dijo a José: ¿qué significa José? ¿Alguien sabe? Joseph en hebreo, ¿qué significa? Dios añadirá. Joseph en hebreo significa Dios añadirá. Israel, ¿qué significa? El que pelea con Dios permanece. ¿Qué va a hacer? Vean desde ahí el mensaje que está oculto. Dios le está trayendo, Dios añadirá, y se está levantando el que pelea con Dios y prevalece. ¿Se acuerdan qué significaban los nombres de Efraín y de Manasés? ¿Saben por qué Manasés? Dios me ha hecho olvidar. ¿Saben por qué no podía hacer Manasés llevar la bendición de la progenitura? Porque Dios no se había olvidado de él. Efraín significa Dios me ha hecho prosperar en tierra ajena. Vean todo cómo están ligados los nombres, son sumamente importantes para que podamos comprender lo que está hablando Pablo. Dios me ha hecho prosperar en tierra ajena. ¿Dónde va a crecer Efraín? Vamos a ver desde dónde está la promesa. Vean lo que dice aquí. Entonces se esforzó Israel y se sentó en cama y dijo a José: Dios, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Por heredad, ¿cómo? Perpetua, o sea, hace para forever and ever. Y ahora tus dos hijos, vean cómo dice:
No dice Manasés y Efraín. ¿Quién era el primogénito? Vean cómo Israel desde ahorita le está diciendo, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué está haciendo Israel? ¿Qué está haciendo? José le trae, Dios, el nombre de José es Dios añadirá, y le está trayendo ¿a quién? Le está trayendo a Manasés, y le está trayendo a Efraín, que significa Dios me ha hecho prosperar entre las naciones. Y le está diciendo José, ¿qué dice? Estos van a estar junto conmigo, porque los que están conmigo, Israel es, los que están conmigo, pelean con Dios y permanecen. Y salen victoriosos. Y son iguales, exactamente iguales, que Rubén y que Simeón. Dice, los que después los que después de ellos he engendrado serán tuyos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados sus heredades. Pero cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, cuando como, camino de media legua de la tierra viniendo de Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata de Belén. Y vio Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José, a su padre son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Él dijo, acercarlos a mí y yo los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tus descendencias. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, así, los está entregando, una señal de que se salieran de sus lomos, y dice a ambos, a Efraín a la derecha y a Manasés a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la mano derecha de Israel, y los acercó y extendió Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron tus padres Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Aquí viene lo importante, todo es importante, ¿no? Pero vean de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero el menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La palabra que se ocupa para multitud de naciones en hebreo ahí es la plenitud de los gentiles, o en hebreo, los Melo Hagoim. En ti bendecirá Israel diciendo, haga Dios como Efraín y como Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Qué les está diciendo? ¿Hasta qué momento se daría la restauración de Israel? Hasta que Efraín fuera copado y fuera bendecido alrededor de todas las naciones. Y para que eso sucediera necesitaría que Efraín fuera ¿qué? Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 1, que Efraín fuera ¿qué? Disperso. El reino del norte. ¿Cómo se le conocía al reino del norte? Como Efraín.
Ezequiel 37:22 nos habla precisamente de esta profecía, en donde Dios juntará de las dos varas juntará en su mano, y ya no serán dos, sino serán será una sola vara en la mano del Señor. Haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo Dios. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. ¿A quiénes iba a juntar? A la casa de Judá, reino del sur, casa de Efraín, reino de Israel, la tribu más grande, el pueblo más grande del norte, serían llamados, y que nuevamente el pastor, ¿quién es el pastor? Sino simple y sencillamente el pastor es nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué dice? Les vuelvo a preguntar, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque ¿cuántos les gusta repetir esto? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No, es que irrevocables son los dones. Espérate, ¿está hablando Dios de qué? ¿Está hablando Pablo de quién? Está hablando Pablo de Israel. ¿Qué te está diciendo? Irrevocables, que Dios no se iba a echar para atrás con Israel. Irrevocables son los dones. ¿Qué es un don? Es algo que no mereces, es algo que Dios te dio. Y el llamamiento. Pues como a vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, casa de Efraín, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De quién? Misericordia de Israel. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto era lo que no entendían. Judá no entendía el decir, ¿cómo puede ser que Yeshua sea el Mashiach si no ha restaurado Israel? ¿Se acuerdan qué hacen los discípulos? Hechos capítulo 1. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice Yeshua? No os toca a ustedes conocer los sazones ni los tiempos, sino al Padre que está en los cielos. Pero sabían ellos, todos los discípulos sabían, Pablo sabía. ¿Qué fue lo que Dios le reveló a Pablo? Que estaba iniciando con él, por eso su predicación era ¿qué? Estaba iniciando la restauración de Efraín. Y entonces por eso Pablo rompe en esa alabanza final diciendo, ¿qué plan tan maravilloso tenía el Señor? Porque varias veces Satanás pensó que ¿qué? Que podía cooptar, que podía frenar, que podía quitar los planes de Dios, truncar los planes de Dios y decir, ya no hay pueblo. Vino el Mesías y el Mesías murió. Primero que hace, se los lleva al exilio y dices, ya me llevé al exilio a los del norte. Ya, el plan de Dios no se puede cumplir porque para que se cumpla tiene que haber un pueblo completo. Y luego viene el Mesías y mata al Mesías, dice, ya lo maté, ya.
Sí, luego resucita el Mesías, dice, ¿quién? ¿Ahora qué hago? No, pues los tengo que expulsar de Jerusalén porque si los expulso de Jerusalén, no va a tener lugar a donde regrese. Inclusive, ¿qué hicieron los otomanos? ¿Se acuerdan? En la puerta por donde entró, la puerta que está sellada. La sellaron, pero además pusieron ahí, ¿qué? Tumbas. Pusieron un cementerio porque saben que el Mesías que regrese no puede entrar o no puede contaminarse con las cosas muertas. Dice, no, ya con eso ya logramos, ya no va a regresar el Mesías de ellos. Y luego los expulsan de su tierra y dicen, no, ya, o sea, Israel no está en su tierra, no existe Israel y de repente todo empieza a cumplirse en los ojos del Señor, en el tiempo del Señor, desde el momento del Señor. Y entonces Pablo dice, Pablo tenía la certeza porque el Señor ya le había mostrado a Pablo lo que iba a suceder. Y que dice, hoy inescrutables son los caminos del Señor. ¿Quién puede conocer las riquezas del Señor? Y cada vez que tú prendes las noticias, nos estamos dando cuenta que nos estamos acercando a eso. Esta guerra que está entre Estados Unidos, Israel e Irán, que está abarcando todo el Medio Oriente, todos los movimientos que está haciendo Estados Unidos es para prepararse. Hizo lo de Venezuela porque iba por los recursos de Venezuela, porque le interesa, porque viene un cambio a nivel mundial en cuanto a la economía global. ¿Y quiénes son? El dólar está a punto de explotar, el dólar está a punto de desaparecer como moneda. Estados Unidos no como país, sino que la moneda, el dólar como tal, Estados Unidos lo sabe. Se están preparando para pasar a la moneda virtual. Pero ¿qué dices? Bueno, si mi economía está basada en el aire, ¿cómo hago para yo mantener mi operatividad? Teniendo dinero o recursos en efectivo, ¿no? ¿Y qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos? Agarra el petróleo, saca a Maduro y le dice a Venezuela, ahorita el petróleo yo te lo voy a comprar. Nada más lleva un mes el señor detenido, 2 meses el señor detenido, y las ventas de Venezuela se duplicaron, de todo lo que vendía en un mes, se duplicaron porque todo se lo está vendiendo a Estados Unidos. Y ya le dejó de vender a Rusia, a China y ¿cómo se llama? Y a Cuba. Ahora que viene, va por el Medio Oriente. ¿Qué crees? China va por Taiwán y Rusia va por Ucrania. Entonces el mundo se está preparando. El mundo se está preparando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? ¿Cómo te estás preparando? Estamos teniendo más tiempo en la lectura de la Escritura, más tiempo de oración, estamos viviendo más tiempo en santidad, ¿qué estamos haciendo? Dice la Escritura, les vuelvo a repetir, no es casualidad que esto se esté dando en este tiempo, cuando ¿qué se planeó hacer en la fiesta de Purim? La desaparición del pueblo de Israel. No es casualidad de que se está peleando los dos mismos pueblos que hace miles de años pelearon por esa situación, ahora están peleando por una situación también en donde un régimen quería acabar nuevamente con quién, con la parte de la casa de Israel, con los israelitas. Entonces, estamos viviendo tiempos en los que el Señor nos está diciendo, Pedro nos avisa y nos dice, nosotros no somos de los que estamos en tinieblas. No somos de los que dormamos. No sea que el Señor llegue como ¿qué? Como un ladrón en la noche. ¿Para quién va a llegar como para el ladrón en la noche? Para los circunstantes, para aquellos que no creen y que dicen, no, todavía nos falta mucho. Bueno, si nos falta mucho, qué bueno, porque entonces el Señor nos está teniendo misericordia. Pero si no falta tanto,
Yo espero que nos agarre a todos. Dirían por ahí que Dios nos agarre confesados. Que Dios nos agarre confesados. Y que nos agarre dando fruto porque Él lo ha dicho. Amén. Pues vamos a cerrar. No sé si haya dudas, comentarios. ¿No hay? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. Y damos gracias a nuestro Padre Eterno porque Él es bueno. Y como dice la Escritura, oh, insondables son sus caminos. ¿Quién conocerá la mente de Dios? Por eso es Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a llevaré que callaré, veis callaré, Yahweh, Anabeleca, Mikuleca, Yahweh, Anabeleca, Bella Selega. Bendeciremos a los hijos de Israel. Bien, pues despedimos la transmisión. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom desde sus hogares. A los